persona que tú tienes a la par tuya o adelante o atrás y dile: desbloquea tu mente. Dile: desbloquea tu mente. Dile fuerte: desbloquea tu mente. Es importante que nosotros desbloqueemos nuestra mente. Hemos estado viendo la manera en la que Dios obra con nosotros y a través de nosotros, y hemos visto que Dios da de sus riquezas en gloria y de sus riquezas en gracia de acuerdo a nuestra capacidad. Di conmigo: capacidad. Y esa capacidad, hay 6 ámbitos. Rápidamente, no voy a profundizar en ellos, pero quiero decirte, hay 6 ámbitos en los cuales esa capacidad se demuestra. Es decir, cuando yo desarrollo estas 6 ámbitos o 6 áreas de nuestra vida espiritual, entonces nuestra capacidad aumenta y podemos recibir más de Dios. Si estos 6 ámbitos yo no los desarrollo, es decir, esos 6 ámbitos no crecen, entonces Dios no puede, aunque quiera darnos, porque Dios está dispuesto a darnos, Dios está dispuesto a bendecirnos, Dios está dispuesto a darnos lo que nosotros necesitamos, pero Dios, aunque Él quisiera darnos, no nos puede dar porque no tenemos la capacidad de recibir. Entonces yo necesito desarrollar estos 6 ámbitos y vamos a ver esos 6 ámbitos de nuestra vida espiritual que necesitamos desarrollar. Número 1, el primer ámbito es la fe. Di conmigo: fe. Jesús en una ocasión, ahí en Mateo capítulo 8, se encuentra 2 ciegos y le dicen, se acercan con él y le dicen: queremos ser sanados. Y hay algo interesante que Jesús les dice, para que ustedes puedan recibir su milagro, o ora por estos 2 ciegos, y les dice: sea hecho conforme a tu fe. ¿Cómo? Sea hecho conforme a tu fe. ¿Esto qué quiere decir? Que los milagros o lo que Dios quiere hacer en nuestra vida depende muchas veces de la fe que hemos o que hayamos desarrollado. Si no tenemos la suficiente fe, imagínense que esos ciegos no tuvieran la fe para ser sanados, ¿qué hubiera pasado? No hubieran sido sanados. Y yo me pregunto, muchas de las cosas que tú oras realmente no han sucedido porque realmente no crees que vayan a suceder. Necesitamos desarrollar nuestra fe porque Dios dice: ok, se ha hecho conforme a tu fe. Número 2, el segundo ámbito es el dar. Di conmigo: dar. Mi capacidad de dar es en la medida en la que yo voy a recibir, porque la Biblia dice, en el mismo Mateo, dice: dad y se os dará. ¿Qué dice? Dad y... Es decir, que Dios no me puede dar hasta que yo aprenda a ¿qué? A dar. Entonces yo doy y entonces Dios me da. Yo doy y Dios me da. En la medida en la que yo doy, entonces es la medida en la que yo recibo. ¿Verdad que sí? Entonces necesitamos aprender a dar. Si yo no aprendo este ámbito de la vida, más bienaventurado es dar que recibir. Y hay algunos que dicen: no es cierto, a mí me gusta más recibir que dar. Bueno, pero si tú no disfrutas el dar, entonces no vas a poder recibir lo que Dios quiere de tu vida. Entonces, este ámbito necesitamos desarrollarlo. Mi capacidad de dar para que entonces yo tenga la capacidad de recibir. Número 3, la productividad. Vimos la parábola de los talentos, en donde a uno se le dio 1, otro se lo dio 2 y a otro se le dio 5. Cuando ellos trabajaron esos talentos y produjeron más, es decir, cuando produjeron el doble de lo que habían recibido,
o bueno, más, sí, el doble, no es el doble, el 100% de lo que habían recibido. Entonces, ¿verdad? El que no produjo se le quitó y se le dio al que había producido más. Entonces, dice ahí, denle, en la parábola termina diciendo, denle al que tiene más. Entonces yo tengo que desarrollar mi capacidad de producir. Di conmigo, producir. Necesito dar fruto. Y en la vida espiritual, toda persona, todo árbol que no da fruto, dice la Biblia que entonces es cortado, no sirve para nada. Entonces en el ámbito espiritual, nosotros somos esos árboles que necesitamos dar fruto. Así que yo necesito producir. Si yo no produzco, entonces no recibo nada de Dios. ¿Para qué? ¿Verdad? ¿Qué hizo Jesús cuando buscó en una higuera fruto y no lo encontró? La maldijo y dijo, nunca nadie más coma de ti. ¿Verdad? Muchos de nosotros necesitamos empezar a producir. Número 4, obediencia. El libro de Deuteronomio capítulo 28, que es uno de los pasajes en donde habla acerca de la bendición, empieza en el versículo 2 diciendo estas palabras: si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Pero está condicionada las bendiciones a la ¿qué? Obediencia. Entonces, si tú obedeces, entonces Dios te puede bendecir. Si tú no obedeces, Dios no te puede bendecir. Yo no sé por qué la gente quiere ser bendecido sin obedecer a Dios, ¿verdad? ¿Y cómo puedes obedecer a Dios si no conoces a Dios o no conoces la Escritura? Es imposible que yo pueda obedecer a Dios si no conozco la Escritura. Entonces, todo va ligado. ¿Cómo puedo ser bendecido si no conozco la Escritura? Eso sí, le pedimos a Dios, Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Y es como el genio de la lámpara maravillosa que quiero que cada vez que frote venga y me conceda 3 deseos. Así no funciona Dios. Dios dice, sí, ¿qué dice? Si obedeces al Señor tu Dios, primero tienes que recibirme a mí como tu Dios y después obedecerme. Entonces sí te voy a ¿qué? Te voy a bendecir. Deuteronomio, ustedes lo pueden comprobar, Deuteronomio capítulo 28, versículos 2 y 3. Ahí está, ustedes lo pueden ver. Número 5, entendimiento. Pablo dijo en Filipenses, ¿verdad? Dice que nosotros debemos estar contentos. Voltea con tu vecino y dile, yo no te veo que estés contento. Tienes una cara de descontento que no puedes ni con ella. Tienes la unción del limón agrio, dile. ¿Verdad? Y la idea es que, dice Pablo, yo sé, dice, yo vivo en contentamiento. Sé tener y sé no tener. Y sea cual sea mi situación, sea que no tenga o que tenga mucho, dice, yo estoy contento, ¿verdad? Entonces, la situación, a lo que Pablo está diciendo es, no importa la situación, no importa las circunstancias, tú tienes que aprender a vivir contento. Puede ser que tengas o puede ser que no tengas, pero estar contento, ¿verdad? Dile a tu vecino, ahí te hablan. Ahora, el contentamiento, dice Pablo, y me encanta esta frase porque el contentamiento se aprende. Di conmigo, se aprende. No nacemos contentos con la vida. Al contrario, muchos están enojados con la vida. Están enojados con sus papás, con lo que les pasa. Están enojados, viven enojados con la vida. Y entonces dice Dios, hoy tú tienes que aprender esto que es vivir en contentamiento. No puedes vivir toda tu vida enojado. Bueno, si quieres, pero no es la intención de Dios. Dice, estoy enseñado en todo y por todo. En todo y por todo. Y luego termina con esa frase que todos sabemos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, necesitamos entender, entre más entiendo yo, escucha bien, entre más tengo entendimiento, más Dios me puede bendecir.
Lo voy a volver a decir. Entre más yo tengo entendimiento o revelación de Dios, más Dios me puede dar a mí. Entre menos tengo, menos yo puedo recibir. Y finalmente, discernimiento. El discernimiento, ¿verdad?, es aquellas personas que yo tengo que desarrollar mis sentidos espirituales. La Biblia dice en Hebreos que yo tengo sentidos espirituales. Los más conocidos son el oído, la vista, ¿verdad?, y el gusto espiritual. Son los que más pero hay otros, pero son los que más vemos en la Biblia. Yo tengo que desarrollar estos sentidos espirituales para que entonces yo pueda conocer los tiempos. Necesito conocer cuando hay cambios de temporada. Recuerden que hay 6 temporadas que nosotros conocemos. ¿Cuáles son esas 6 temporadas que nosotros conocemos? Dios mío. Temporada de día y temporada de noche, temporada de cosecha y temporada de siembra, temporada de invierno y temporada de verano, que ya hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Las temporadas de noche son cuando tú las vas a notar, porque es cuando tú te quedas completamente solo, nadie te habla, nadie, y es cuando dices: el pastor no me quiere, no me habla, mis amistades, nadie, todos me dejaron solo. Sí, es una temporada de noche y todos pasamos por temporadas de noche, todos pasamos por temporadas de noche, pero en esas temporadas de noche yo sé lo que tengo que hacer, porque esas son las temporadas en donde Dios me quiere hablar, en donde yo tengo que orar, en donde vienen los sueños y las visiones, porque en la temporada de día es donde yo voy a poner en práctica las visiones y las instrucciones que Dios me dio en la temporada de noche. Cuando yo estoy en temporada de invierno estoy seco, no doy fruto, ¿verdad? Pero cuando estoy en verano, a todos lados te invitan, todo lo que haces, ¿verdad? Crece tu célula, tu casa de paz, crece todo lo que tú haces, porque estás en una etapa de verano. Hay otras temporadas en donde parece que todo lo que haces no funciona, ¿verdad? Temporada de invierno. O hay temporadas en donde recibes todo lo que cosechaste, pero hay temporadas en donde ya no es temporada de recibir. Ahora tienes que a una temporada en donde tú tienes que aprender a sembrar. Y entonces, dependiendo de esas temporadas, tú necesitas discernir en qué temporada estoy para saber lo que yo tengo que hacer. Así que el discernimiento me hace a mí entender qué está diciendo el cielo y qué está haciendo Dios, ¿verdad? Jesús dijo, y qué bueno que estoy, porque esta es una introducción para el tema que a mí me toca en la semana. Jesús dijo: ustedes dicen que todavía faltan 4 meses para la cosecha, pero yo os digo que ya es la temporada, ya es el tiempo. Porque ellos no podían ver eso, porque no tenían discernimiento. Yo necesito aprender el discernir en qué temporada estoy para saber lo que yo tengo que hacer, porque si no sé lo que tengo que hacer, entonces se me va a pasar la temporada. Imagínense, si se me pasa la temporada de siembra, pues ¿cuándo voy a cosechar? O cuando yo estoy en la temporada de noche, en donde tengo que buscar a Dios y recibir los sueños y las visiones de Dios, y cuando viene la temporada de día, en donde tengo que poner en práctica todo eso, no tengo ninguna visión, ¿verdad? Viene la temporada de día y Dios no me habló, porque estaba enojado con todos, porque todos me abandonaron, ¿verdad? Y entonces tengo que saber discernir los tiempos para saber lo que tengo que hacer, y entonces Dios me pueda dar lo que Él quiere darme. ¿Alguien está entendiendo? Entonces, estas 6 áreas de nuestra vida nosotros las tenemos que desarrollar. Ahora, si nosotros necesitamos mayor capacidad, entonces, ¿qué es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros? Que nosotros no tengamos esa capacidad. ¿Cómo se dice no tener capacidad? Incapaz, ¿verdad? Es que incapacidad es cuando, ¿sí, no es como incapacidad? ¿Sí? ¿Se podría decir incapacidad? Cuando no tienes la capacidad de hacer algo, entonces eres incapaz, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Está bien dicho? No, es que no quiero decir algo que no esté bien dicho. Entonces,
entonces tenemos una incapacidad. Dios quiere, entonces el diablo quiere incapacitarnos para que no podamos desarrollar estas 6 áreas de nuestra vida. Y vamos a comenzar, hoy voy a hablar un poquito más, aunque son de todas las áreas, hoy me quiero concentrar en la de la fe, ¿verdad? Sí, en la siguiente. Hay fortalezas que el enemigo va a crear. Recuerden que hay 3 áreas en nuestra vida que nosotros tenemos que cuidar, que es nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu. ¿Cómo es? Corazón, mente y espíritu. Y vimos que en nuestro corazón, ¿por qué? Porque en el corazón se cree. El órgano interno con el que nosotros podemos creer es el corazón, ¿verdad? Entre mejor esté nuestro corazón, mayor es nuestra fe. Ahora en el corazón llega ¿qué? La palabra de Dios, ¿sí o no? Llega la palabra de Dios que se une a nuestra fe y entonces se produce un milagro. Pero vimos un ejemplo que el corazón es como tiene una puerta, ¿verdad? Porque Jesús dice que está llamando a la puerta para poder entrar. Jesús quiere entrar, Jesús es la palabra de Dios que quiere entrar. En el corazón está la fe, entonces la fe se une a la palabra para que ocurra un milagro. Pero hay un bloqueo, yo me imagino así como un bloqueo en la puerta, algo que no deja que tú puedas abrir esa puerta. Y saben, ese bloqueo está en la mente. ¿En dónde? En la mente. Y en la mente existen estos bloqueos mentales que impiden o que no dejan que tú puedas abrir la puerta del corazón para que tú creas. Por ejemplo, la salvación. Estás escuchando la palabra de Dios. Jesús está tocando a la puerta de tu corazón para que tú abras tu corazón para que lo puedas recibir y ser salvo. Pero en tu mente hay un bloqueo en tu mente diciendo: pero ¿ese Jesús será realmente Dios? No, yo no creo que sea Dios. A lo mejor sí es histórico, pero la gente habla de eso. Pero que haya caminado sobre las aguas o que haya sanado, no, yo no creo eso. Entonces, cuando hay un bloqueo mental, impide que tú abras la puerta de tu corazón y pueda entrar la palabra y se una a la fe, y entonces se produzca el milagro dentro de tu vida. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces lo que necesitamos eliminar son esos bloqueos mentales que están impidiendo que la palabra de Dios entre a nuestro corazón. Ya llegué al punto. Ahora quiero que me acompañes a Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58. Voy a poner más grande porque dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y viniendo estamos en Mateo 13, 53 al 58. ¿Estamos bien? Dice: y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decía: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Mira que hubo 2 ocasiones en las que Jesús fue a su tierra y sucedió lo mismo en las 2, ¿verdad? El evento que está en Marcos es diferente al evento que está tanto en Lucas como en Mateo, en donde por segunda vez, bueno, de hecho este evento de Mateo es la segunda vez que va a su tierra. La primera vez nada más se menciona en Lucas capítulo 4, cuando después del desierto el Espíritu Santo, ¿verdad?, lo lleva y Jesús visita su tierra en Lucas capítulo 4. Esa es la primera vez que lo rechazan. ¿Se acuerdan que ahí hasta casi lo quieren aventar por un barranco, ¿verdad?, porque se enojan con él? Pero esta es la segunda vez y sucede exactamente lo mismo. Es decir, que esa gente que conocía a Jesús desde niño no podían creer que él fuera ¿quién? El Mesías, y que él fuera Jesús. Ahora mira lo que dice: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Es decir, ¿cómo es que este tipo, que yo lo conocí desde chiquito, ¿verdad?, que vivimos, que jugamos con él, ¿cómo es posible que él haga milagros? ¿Cómo? Y luego dice
¿no se llama su madre María, sus hermanos? Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Fíjense que la pregunta es, ¿si era el hijo del carpintero, sí o no? Sí. Es decir, ellos tenían una información correcta. Pero, escucha bien, tener la información correcta no significa que eso sea lo que me va a ayudar a tener un milagro. Ellos sabían que era el hijo del carpintero, conocían a su mamá María, a sus hermanos, a Jacobo, a José, a Simón, a Judas, ¿verdad? Dice ahí, no están todas sus hermanas con nosotros, también conocían a todas sus hermanas. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? La pregunta es, ¿ellos tenían información de Jesús? Sí. ¿Era verdadera? Sí, pero esa información no era la que ellos necesitaban para que ellos pudieran tener su milagro. Ellos conocían al carpintero, al hijo del carpintero, pero no conocían al hijo de Dios. Lo voy a volver a decir. Ellos conocían al hijo del carpintero, pero no conocían al hijo de Dios. Y muchos de nosotros tenemos mucha información de Dios, pero a veces esa información no es suficiente, escucha bien, no es suficiente para que tú puedas recibir un milagro. Lo voy a volver a decir. Muchas veces nosotros tenemos mucha información de Dios, pero la información a veces no es suficiente. Dije, no es suficiente para que tú puedas recibir un milagro. Mira lo que sucedió. ¿De dónde pues tienen todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Escucha bien, ¿qué originaba la incredulidad de ellos? Una barrera mental, un bloqueo mental. Era lo que ellos conocían, pero no era lo que debían conocer de Jesús. Ellos conocían al hijo del carpintero, conocían a la familia de Jesús, pero no conocían al Hijo de Dios, no conocían al profeta, al maestro, al rabí, no conocían esa faceta de Jesús y por eso no pudieron recibir lo que necesitaban. Necesitaban un milagro. Ahora, aquí hay algo interesante porque mucha gente y nos incluimos todos nosotros, muchos de nosotros a veces nos conformamos, miren, nos conformamos a una vida sin milagros, a una vida, es decir, ahorita voy a tratar de romper con muchos de esos bloqueos que hay en nuestra mente. Y espero que el día de hoy podamos salir sin esos bloqueos que hay en nuestra mente y que no nos permiten recibir a veces los milagros de Dios. Ahora, la primera pregunta, ¿Dios ya dejó de hacer milagros? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ahora, la pregunta es, ¿ya he recibido mi milagro? Y hay muchos no. Bueno, ¿y por qué no hemos recibido nuestro milagro si Dios sigue haciendo milagros? Porque hay unos bloqueos en nuestra mente que no permiten que nosotros podamos recibir esos milagros de parte de Dios. Porque Dios sigue haciendo, es más, todos los días deberíamos de ver milagros. Todos los días deberíamos de ver milagros. Pero muchos así como que lo poetizan. Bueno, un milagro es ya amanecer y abrir nuestros ojos. Oh, eso está bueno. Es respirar, oh, qué padre. Pero, y los milagros, esos milagros que tú necesitas, ese milagro financiero, ese milagro familiar, eso que tú dijiste que ya no, que ya se te había acabado el tiempo y que ya no se podía hacer, ese milagro Dios lo puede hacer, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque a veces lo poetizamos y decimos, bueno, es que no me ha faltado el alimento. Sí, está bien, eso es lo que Dios dice, no te va a faltar nada.
Pero ese milagro de sanidad, ese milagro en tu familia, ese milagro que tú estás esperando, ese milagro lo puede hacer Dios, sí o no. Entonces, ¿por qué no ha sucedido? ¿Por qué no los enfermos están siendo sanados? ¿Por qué los endemoniados no están siendo liberados? ¿Por qué las familias no están siendo restauradas? ¿Por qué los jóvenes no están llegando a Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No será que a lo mejor tenemos mucha información, pero esa información no es suficiente para el milagro que estamos esperando? Y aquí está ocurriendo algo. Ellos sabían de Jesús, pero la información que ellos tenían no era la que necesitaban saber. Una información que no te sirve para hay gente que tiene información para que no les sirve para construir su fe. No les sirve para ir construyendo su fe. La fe tiene que ir creciendo, pero a veces nuestra información que nosotros tenemos en nuestra mente hace que nuestra fe no crezca. Sabían de Jesús, pero lo que tenían, no lo que tenían que saber. Sabían que era hijo del carpintero, pero no hijo de Dios. ¿De dónde tienen estas cosas para hacer milagros?, le preguntaban a Jesús. El resultado es que se escandalizaban y que Jesús no pudo hacer muchos milagros. Ahora, ¿por qué dice 2 de Corintios 10, 4 y 5? A ver si me ayudan. 2 de Corintios 10, 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Di conmigo, fortalezas. Dilo fuerte, fortalezas. Bueno, ahí ahorita que vean la imagen, traté de poner una como tipo fortaleza. Así que cuando vean la imagen se imaginan una fortaleza. Traté de buscar la mejor imagen para representar una fortaleza. Entonces, ustedes cuando vean me ayudan, ¿verdad? En su mente dicen, wow, qué fortaleza está ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Dice, derribando argumentos. ¿Qué produce una fortaleza? Argumentos. ¿Qué son argumentos? Ideas, pensamientos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo se resuelve el asunto? Cuando yo mis pensamientos los llevo ¿qué? A obedecer ¿a quién? A Cristo. ¿Qué es Cristo? La palabra de Dios. ¿A dónde lo tengo que llevar? A obedecer la palabra de Dios. ¿Estamos claros? El enemigo crea fortalezas. Esas fortalezas son pensamientos o argumentos que están en mi mente que me impiden, ¿verdad?, avanzar. Y realmente la palabra fortaleza aquí en el original significa originalmente prisión. Es decir, hay pensamientos que te aprisionan, hay pensamientos que te dejan cautivo, que te mantienen cautivo para que tu fe no crezca, porque cuando tú tienes fe, entonces suceden los milagros. Lo voy a volver a decir, cuando tú tienes fe, entonces suceden los milagros. Pero ¿por qué no suceden los milagros? Porque tu fe no ha alcanzado el nivel suficiente para que ocurra el milagro. ¿Y por qué no ha crecido tu fe a ese nivel? Porque hay fortalezas que te mantienen en prisión para que tu fe no alcance ese nivel y no sucedan los milagros. Pero si tú dejaras, ¿verdad?, y destruyeras esas prisiones, entonces tu fe se desarrollaría y entonces alcanzarías tu milagro. ¿Qué dije? Lo que nosotros queremos el día de hoy es que destruyas esas fortalezas para que se desarrolle tu fe y esa fe alcance entonces tu milagro. Todos nosotros necesitamos, yo necesito un milagro y necesito, no uno, muchos milagros. Yo necesito, ¿cuántos necesitan milagros? Levanten la mano los que necesitan. Pues entonces necesitamos desarrollar nuestra fe para que alcancemos esos milagros, porque Dios quiere hacerlos. Ahora, vamos a continuar. Ahora sí vamos a empezar. Vamos a desbloquear la mente de algunos de los que estamos aquí. Voltea con tu vecino y dice, te van a desbloquear, dile, te van a desbloquear.
Vamos a ir a la primera. Miren qué bonito. Esa fortaleza está buena, ¿no? Número 1, la primer fortaleza que hoy queremos derribar es: no puedo. Di conmigo, sí puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Números capítulo 13, versículo 31, ¿verdad? Viene una persona, vienen 10 personas y traen un informe malo, traen un informe. ¿Qué es un informe? ¿Qué es un informe? Una noticia, ¿verdad? Y les dicen, wow, está precioso. La verdad, no se equivocó Dios. Esta tierra es maravillosa, está increíble. Vean los frutos. Mira aquí unas ubotas así que colgaban unos racimos de uvas gigantescas. Miren, este es el fruto, granadas, de todo. Esta tierra fluye leche y miel, está maravillosa, pero cuando decimos pero hay gigantes, hay personas más altas que nosotros, hay ciudades amuralladas. Y entonces en la conclusión, en el versículo, vamos a leer el versículo, dijeron, ¿verdad? Mas los varones que subieron con él, o sea, con Josué y con ellos, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y el versículo 32 dice: y hablaron mal. ¿Y qué hicieron? ¿Y qué hicieron? Hablaron mal. Escucha bien. ¿Cuál es el argumento, verdad? En tu mente, ¿cuál es el argumento? No se puede. No podemos. No podemos. Vamos a llenar estas sillas. Uy, no se puede. Vamos a abrir una casa de paz. No se puede, está muy difícil, la gente no viene, la gente no. Bueno, vamos a hacer esto evangelístico y vamos a que la gente crea. Uy, no, pues es que no se puede, no se puede. Y no se puede. Y cuando tú dices no se puede, pues no se puede. Ahora, ¿ese es el problema de Dios o es problema de uno? Porque la pregunta que Dios le hace al profeta, le dice: ¿habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo imposible para Dios? Jesús le dijo a un hombre que traía a su hijo y que por cierto, los discípulos no pudieron sacar al demonio, ¿verdad? Hasta que llegó Jesús. Y es que tus discípulos no pudieron. Y la primera pregunta que le hace al Padre es: oye, vamos a empezar por lo primero. ¿Tú crees? ¿Tú crees que se puede hacer el milagro? Y él dice sí. Y luego dice: ay, ayuda mi incredulidad. Ayúdame. Ahí estaba el problema. ¿En qué estaba el problema? En que ni el papá creía que se podía sanar. Le echaba la culpa a los discípulos, pero ni él mismo creía que se podía sanar. ¿No somos así nosotros a veces? Le echamos la culpa a todos, pero ni siquiera nosotros creemos que el milagro puede suceder, ¿verdad? Evangelizamos a otros y le decimos, oye, Jesús puede hacer, pero nosotros mismos dudamos porque tenemos ahí algo atorado, que no creemos que Dios puede hacerlo ya. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra fe no se ha desarrollado porque hay alguien que en su mente dice no se puede. Y cuando tú dices no se puede, ¿sabes qué haces? Empiezas a hablar mal. Hablas mal de Dios, hablas mal de tus hermanos, hablas mal del pastor, hablas mal de todos, porque estás enojado con Dios, porque tú crees que no se puede y le echas la culpa a todo mundo, porque el diablo ha creado en tu mente algo que se llama una fortaleza con un título que dice no podremos. Pero hoy te vengo a decir,
que Dios te dice, sí se puede. Dios te está diciendo en este momento, sí se puede. Sí vamos a avanzar, sí vamos a conquistar, sí vamos a ser sanados, sí vamos a ir para adelante, sí vamos a recibir lo que Dios nos está prometiendo, porque sí se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que hoy tienes que romper con esa palabra no se puede. Diga conmigo, eso ya no lo voy a volver a mencionar. Sí se puede en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dilo fuerte, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Número 2, vamos al 2, porque si no, no voy a acabar. Segunda de Reyes 4:2, vamos rápidamente a esta, porque Eliseo, Elías estuvo con una viuda, pero Eliseo también estuvo con una viuda, ¿se acuerdan? Y en esta historia le dice, mi esposo era profeta, wow, era profeta, pero no era buen administrador porque no me dejó nada, se me murió el muchacho y no me dejó nada, y ahora mis hijos se los están llevando los acreedores y adivina, no tengo, le dice el profeta, bueno, te voy a ayudar, le dice el profeta, pero ¿qué tienes en casa? La primera pregunta que le hace el profeta es, ¿qué tienes? Escucha bien, ¿qué tienes? Y la mujer le responde, no tengo nada en casa. Wow. ¿Qué versículo es? El 2. Y el Señor le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. ¿Sabes? Eso es lo segundo que Dios quiere romper en este momento. Hay gente que le dice que yo le puedo decir, es más, Dios te quiere prosperar, Dios quiere que tú te levantes, Dios te quiere hacer rico, Dios te quiere bendecir. Y lo primero que me va a decir, no, es que mis padres son pobres, no me han dado. ¿Y eso qué? Dije, ¿y eso qué? Es que no tengo, yo no fui a Harvard, yo no fui a ninguna escuela de paga, yo no voy a progresar. ¿Y eso qué? ¿Eso es una limitante para Dios? Dije, ¿eso es una limitante para Dios? Entonces, hay una historia de un mexicano que quería ir escucha bien, un mexicano, esto es de la vida real, que quería estar en la NASA. Y él nació aquí en México y se fue con sus padres de Mojado y se fueron a Estados Unidos. Y allá en Estados Unidos el niño trabajaba en los campos y había escuelas que en Estados Unidos decían, bueno, pues vamos a abrir unas escuelas para los migrantes, e iban ahí. No eran de las escuelas de Estados Unidos, pero eran escuelas que había voluntarios, maestros voluntarios que les enseñaban. Y una de las maestras que era de esas voluntarias le dijo a todos los niños que estaban ahí, les hace una pregunta, ¿cuál es su sueño? Y entonces él dice, mi sueño es ser astronauta. Y entonces les dice a todos, no se burló la maestra y les dijo, ustedes pueden lograr lo que ustedes se propongan en la vida. Y entonces dice, yo quiero que ustedes dibujen, que se dibujen y hagan el dibujo de lo que ustedes van a hacer en el futuro. Y entonces este niño mexicano, ¿verdad? Hizo un cohete, dibujó un cohete y se dibujó adentro de ese cohete. Y lo puso y les dijo la maestra, pónganlo ahí donde ustedes lo pueden ver, y todos los días cuando se despierten y lo vean, luchen por ese sueño. ¿Y sabes lo que hizo? Él no tenía escuela,
Sus padres no le podían comprar nada, así que todos los días saliendo de la escuela iba y se iba a una biblioteca pública y ahí hacía las tareas ahí porque no tenía manera más que con los libros de la biblioteca, y ahí estudiaba hasta que este hombre terminó su primaria, su secundaria, su universidad, se graduó de la universidad, hizo su maestría en electrónica, ¿verdad? Y entonces hizo su primera, empezó a hacer su primera, ¿cómo le llaman? Examen de admisión para ser astronauta. Y lo rechazaron. Se casó, tuvo como 20,000 hijos, ¿verdad? Condenado. Su esposa tenía también un sueño de poner un restaurante, así que estaban juntando dinero para poner el restaurante. Y cuando lo habían rechazado 11 veces, 11, cada año hacía, pero ya llevaba 11 años, y entonces se estaba acercando cuando lo rechazaron por 11ª vez, estaba muy triste, y la esposa ya tenía el dinero, para comprar y empezar su restaurante. Y ve a su esposo y le dice: hey, ven, ¿en verdad quieres ser astronauta? Sí. Dice: mira, yo voy a renunciar a mi sueño para que tú puedas cumplir el tuyo. Pero quiero que me digas, le dice, quiero que me digas, ¿qué tienen esos que han aceptado que tú no tienes? A ver, dime, ¿son extraterrestres? ¿Por qué ellos sí los aceptan? Dice: bueno, es que necesitas horas de vuelo, necesitas ser piloto, y necesitas horas de vuelo demostradas. Necesitas hablar ruso, porque vas a llegar a la ¿cómo se llama? A la estación internacional, y allí son rusos. Entonces necesitas hablar ruso, necesitas horas de vuelo, y aparte necesitas demostrar para la atmósfera, necesitas no sé cuánto tiempo demostrar que has sido buzo, y yo no lo tengo. Y dice: pues ya sabes que te falta, pues entonces ¿qué esperas para hacerlo? Y ese año, con eso de que habían juntado, le pagó para que tuviera como piloto, para aprender a ser piloto para el buceo. Y a los 6 meses se fueron, lo mandaron a una, ¿cómo se llama? A una estación en Siberia, en Rusia, ¿verdad? Para que él estuviera aprendiendo ruso. Así que cuando regresó, ya hablaba ruso, ya tenía las horas de vuelo, ya tenía todo. Y entonces dice: ahora sí, me tienen que aceptar, voy a hacer mi carta. Y le dice a la esposa: no, que vas a hacer ninguna carta, vas a ir personalmente y vas a entregarla personalmente. Y dice: no, ¿cómo? Nadie lo ha hecho. Pues por eso tú tienes que ir a ver. Y entonces va, ¿verdad? Lo manda la esposa, y va con la carta, y se encuentra con él y le dice: oiga, usted sí, dice: mire, le agradezco mucho, le dice, le agradezco mucho porque usted ha recibido mis anteriores solicitudes. Y se queda: ¿usted quién es? No, yo soy tal persona. Ah, sí, ya me acordé de usted. Dice: ¿cuántas veces te hemos rechazado? 13 veces. Y se queda pero vengo a entregarle personalmente mi solicitud. Y le hace la pregunta: bueno, te hemos rechazado 13 veces, pero ¿qué hay de diferente en esa carta que no haya en las otras? Y dice: mire, ya tengo horas de vuelo, ya tengo esto, ya tengo aquello, ya me he preparado. Se le queda viendo y dice: dámela, déjame ver qué puedo hacer por ti. Y entonces se regresa y está esperando la respuesta. Y llega la respuesta en la carta, y cuando lo abre, le dicen: hemos visto su solicitud nuevamente y queremos decir que lo hemos aceptado.
número 14 años. Así que él se mete en el programa, le va como en feria el pobrecito, ¿verdad? En ese entrenamiento. Parecía como que no iba a pasar, pero él era tenaz porque tenía un sueño. Alguien que le dijo de niño: lucha por tu sueño, porque si tú luchas por tu sueño, entonces tú puedes hacerlo. Ahora yo me pregunto, miren, esta es una historia real y no tiene nada que ver con Dios, pero si una persona, escucha bien, una persona que no tiene a Dios, pero que tiene fe, pudo lograr lo que nadie puede. Yo te pregunto a ti, tú que tienes a Cristo dentro de ti. Hey, tú tienes a Cristo dentro de ti. Dije, ¿habrá algo imposible? Dije, ¿habrá algo imposible? Entonces, ¿por qué dices que no? Y ahora dice aquí, la mujer dice, no tengo. La mujer dice, no tengo. Dice, bueno. Termina diciendo el versículo 2, solo una vasija de aceite. Pero le dice, y eso no sé si sirva, solo una vasija de aceite. Y le dice ve y junta vasijas, pide prestadas vasijas. Pregunta, escucha bien, aquí yo quiero que tú rompas con lo que hay en tu mente. Si esa mujer va y consigue 10 vasijas, escucha bien, si consigue solo 10 vasijas, ¿Dios hubiera llenado esas 10 vasijas? ¿Sí? Si ella consigue 20, ¿Dios hubiera llenado esas 20? Si hubieran sido 50, si hubieran sido 100, entonces ¿de qué dependía? De la fe, de acuerdo a tu capacidad de creer. Lo mismo te da creer que Dios va a llenar 10 que va a llenar 1000. ¿Sí o no? Entonces, tú dices, no tengo. Pero Dios te dice, hey, a ti no te interesa, porque yo soy el que provee. De mí viene. La mujer no se tenía que preocupar por el aceite, se tenía que preocupar en dónde iba a poner el aceite. ¿Sí o no? Hay otro milagro, cuando Dios viene los ejércitos y no tienen agua, y Dios, el profeta le dice, caven cisternas, porque Dios va a llenar esas cisternas de agua. Pregunta, la misma pregunta, si el ejército solamente cava 5 cisternas, ¿Dios llena esas 5 cisternas? Ahora, si el ejército cava 20 cisternas, ¿Dios llena esas cisternas de agua? 50 cisternas, 100 cisternas. Todo lo que ellos hubieran cavado, Dios lo llena, porque, escucha bien, el problema no es el agua o el aceite, porque eso es problema de Dios. Dios lo va a hacer. El problema es dónde va a poner esa bendición. Y eso te toca. Dije, eso te toca. Hubo una persona allá en Chiapas, él ya falleció, un tremendo hombre de Dios, que Dios lo manda a Chiapas a abrir una iglesia. Y entonces él era carpintero, así que dice, bueno, pues yo voy a hacer las bancas de la iglesia. Y dice, voy a hacer 50 para 50 gentes. Y entonces está haciendo en la semana se pone a hacer las bancas y las está armando y las está poniendo en el lugar. Y entonces oye la voz del diablo. Esto lo contó él como un testimonio, que el diablo viene y le dice, hey, se van a quedar vacías esas bancas. Y él dice, cochino diablo, ahora no voy a hacer para 50, ahora voy a hacer para 200 gente. Y se pone, toda la semana hizo bancas para 200. Y saben, llegaron 400. ¿Sabes? Porque aquí la cuestión es que Dios obra de acuerdo a Dios obra de acuerdo a ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe?
¿Dónde está el problema? Es que Dios no ha dejado de hacer milagros. Dios no tiene la incapacidad de hacer milagros. Él puede hacer milagros y Él puede hacer mucho más, pero Él le hace de acuerdo a tu capacidad de creer. ¿Qué estás dispuesto a creer en esta temporada? Dije, ¿qué estás dispuesto a creer en esta temporada? ¿Qué estás dispuesto a creer? Voltea con tu vecino y dile, ¿qué estás dispuesto a creer? ¿Hasta dónde vas a creerle? Número 3, vámonos. 3. Vamos a este muchacho. De pretextos, híjole, está lleno la Biblia. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo les puedo decir, Dios está con ustedes. ¿Cuántos lo creen? Bueno, y entonces Gedeón, ¿qué dice? Ay, Señor mío y Jehová, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Ahí estamos muchos de nosotros. Uy, si Dios está conmigo, ¿por qué me va re mal? ¿Por qué estoy tan salado como el mar? ¿Por qué no me va bien? Si Dios está conmigo, ¿por qué me está yendo así? Vuelta con tu vecino y dile: me pasó cerca, pero creo que te cayó a ti. Aquí hay una fortaleza mental en nosotros como el de Gedeón, ¿verdad? Si Dios, viene el ángel y le dice: Jehová está contigo, y él le dice: bueno, si está conmigo, pero ¿por qué estamos así? Y le dice Dios: bueno, está bien, no te preocupes, tú vas a salvar al pueblo. Chispas. ¿Y cómo? Bueno, tú lo vas a hacer. Dios está con luz a las naciones. Y pero si Dios está con nosotros, ¿por qué está tan vacío esto? Ahora voltea con tu vecino y dile así: mire, con este dedito, así, todos con este dedito, voltea a ver a alguien y dile: ahora tú vas a llenar esas bancas. Tú las vas a llenar. ¿Verdad que sí? Estoy tratando de despertar la fe de algunos aquí. A ver si se dejan. Número 4. Hay otra fortaleza mental. Cuando Dios te dice algo y tú dices: no tiene sentido. Hay mucha gente que necesita comprender lo que Dios le está diciendo para poder hacerlo. Y hay muchos que dicen: pero eso no tiene sentido. ¿Por qué hacemos eso? Eso no tiene sentido. Y hay una fortaleza mental cuando la gente dice no tiene sentido. Ahí en Juan capítulo 2, en las bodas de Canaán, en el versículo 6 y 7, Jesús, su mamá le dice: hagan todo lo que Él les diga. Y entonces dice que había unos cántaros enormes llenos de agua, ¿verdad? Que eran para la purificación, eran para el ritual de la purificación. Durante antes de comer, la gente se tenía que lavar las manos, así que esa agua servía para ese propósito. Y entonces dice Jesús, estaban vacías, pero dice: llenen esos cántaros. Y alguien, si hubiera estado en ese tiempo de los de luz a las naciones, le hubiera preguntado a Jesús: ¿y eso para qué? No tiene sentido. Queremos vino, ¿para qué agua? ¿Verdad? Yo hubiera sido uno de esos que necesitamos vino, ¿y por qué vamos a llenarlo de agua? Yo hubiera sido uno de esos, porque en mi mente trabaja así. Hay una barrera mental que cuando Dios te dice que hagas algo y no tiene sentido, queremos tomarle el sentido para poder obedecer. Y Dios te dice: ¿a ti qué? ¿A ti qué? Solo necesito que tú obedezcas.
Yo te voy a dar la instrucción, le dice Dios a Moisés, agarra la serpiente por la cola. 40 años en el desierto, él sabía que no podía hacer eso. Agarrar una serpiente por la cola porque lo iba a morder, ¿sí o no? Ahora le dice Dios, agarra la serpiente por la cola. ¿Y por qué? Porque a Dios le da la gana hacerlo así. No podemos cuestionar a Dios, solo hay que. Así que yo te voy a decir algo, Dios nos va a dar las ideas más locas. Híjole, ahí se les fue esa, se les fue esa. Dios nos va a dar las ideas más locas. Pero no va a faltar el que diga, ¿y por qué lo hacemos así? Pues porque a Dios se le da la gana hacerlo así. Esa va a ser la respuesta. No se me vaya a enojar, porque esa es la respuesta, porque a Dios le da así. Dios pide cosas loquísimas, ¿verdad? Y les puedo dar 1001 ejemplos de cosas locas que Dios nos ha pedido hacer y que simplemente hay que obedecer. Número 5. Dios no va a obrar si hay pecado en mi vida. Wow. Dios no va a obrar porque hay pecado en mi vida. Mucha gente dice, Dios no me va a sanar porque soy un pecador. Dios no me va a salvar porque soy un pecador. Dios no me va a responder. Es más, no, ¿por qué no oras? Es que Dios no me oye. Es más, pastor, ore por mí porque usted sí lo oye, pero a mí no. Entonces la mujer sirofenicia, escucha bien, la mujer sirofenicia era mejor que los discípulos. El centurión que tenía al muchacho enfermo, el centurión romano, que ni siquiera, yo no sé si creía o no creía, lo único que sabía es que aquel hombre podía hacer milagros, pero creía, es más, no conocía ni la ley judía, era mejor que cualquiera de los judíos. Y entonces, ¿por qué recibió su milagro? ¿Sabes? Quiero que tú rompas en tu mente, el milagro nunca es por santidad. Ahora pregunta, ¿quién de aquí es bien santo? Que es bien santurrón. Entonces aquí ninguno, pues por eso no hay milagro. Por eso no hay milagros. Porque se necesita santidad. Error. Lo que tú necesitas ¿es qué? ¿Es qué? Fe. Al que cree, todo le es. Ahora, escucha bien, cuando Jesús dijo esa frase, ¿se refería a solo cristianos? No, yo he visto un montón de personas que nunca vienen a la iglesia y que reciben milagros. ¿Y saben por qué? Porque creen. ¿Por qué qué? Porque creen. Ahora, ¿qué es lo que te falta a ti? Creer. No es por santidad, Dios no va a obrar si hay pecado en mi vida, eso no es cierto. Eso no es cierto. Juan capítulo 4 versículo 46, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ay, fuerte porque no los oigo. ¿Nadie lo tiene?
Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo, ¿verdad? Era un oficial del rey. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús, ¿qué dijo? Si no vienen señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Pregunta: ese hijo, ese servidor del rey, ¿qué rey? ¿Qué rey? ¿Qué rey? ¿De qué rey está hablando? Era un rey romano. Ahora el servidor del rey romano, ese servidor no era, escucha bien, no era del pueblo de Israel. Ahora ese hombre creyó, ¿qué? ¿Qué creyó? La palabra de Jesús. ¿Qué creyó? La palabra de Jesús. ¿Y qué recibió el hombre? El milagro, amado. ¿Qué Dios quiere hacer contigo? Dios quiere que tú tengas tu milagro. Lo único que necesita es que tú puedas creer. Siguiente. 6. Dios no va a obrar si hay... no, a ver otro. Creo que ya me equivoqué. Dios tiene cosas más importantes que mi problema. Dios ni se fija en mí. Se puede fijar en el pastor. No, en el pastor sí, pero en mí, no, ¿yo quién soy? Hay mucha gente que piensa así. Mateo 10, 29. Mateo 10, 29 dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Mira qué tremendo. Si Dios se preocupa por las aves, ¿no se va a preocupar por nosotros? Entonces, si tú has pensado alguna vez: uy, no, pero a mí no me va a hacer caso, ¿yo quién soy? Jesús, dice la escritura que a los religiosos les ardía cuando Jesús les decía: las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes al reino de los cielos. ¿Pero cómo? Pues sí, van adelante porque ellos, las mujeres, las prostitutas y los publicanos, estaban creyendo ¿en quién? En Jesús. ¿Estaban qué? Creyendo en Jesús. Y por creer en Jesús Mateo, ¿qué era? Un publicano. No iba por delante en el reino, por encima de los fariseos y de ellos. Por supuesto. ¿Qué es lo único que te hace diferente a los demás? Tu fe. ¿Qué dije? Tu fe. ¿Hay alguien aquí que quiera salir creyendo? Mira, vamos al siguiente. 8. A ver. Si fuera la voluntad de Dios, ya hubiera pasado. Wow, esa está tremenda. Ay, 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 ay. Es que Dios es soberano. Y como es soberano, a Él le gusta decidir quién no se sana y quién sí se sana. A chispas, eso ya no me cuadró. Pero hay gente que dice: los milagros ya no existen los milagros. Eso fue en el tiempo de Jesús y de los apóstoles para que iniciara la iglesia, pero hoy ya no hay milagros. Wow. Hay gente que dice: tú no le puedes ordenar a Dios que haga milagros. No le puedo ordenar a Dios, pero
La Biblia dice, por ejemplo, en Hechos capítulo 3, que Pedro y Juan se le quedaron viendo a un hombre y le dijo: en el nombre del Señor Jesucristo, levántate. Y se levantó. Yo nunca vi que dijera: si es la voluntad de Dios, levántate. ¿Dijo eso? ¿Qué dijo? En el nombre del Señor Jesucristo te ordeno, levántate. ¿Qué hizo Pablo? También con uno que estaba: en el nombre de Jesús, levántate. Y se levantaron. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que si Dios es soberano, pues también a Dios, si Dios le da la gana sanar, pues también sana. ¿Sí o no? Y yo prefiero creer que Dios sigue sanando a que Dios ya no sana y que de vez en cuando pues se apiada de alguien. Yo creo que Dios sigue sanando el día de hoy. Que Dios sigue haciendo milagros financieros, que Dios sigue haciendo milagros en tu casa, que Dios sigue haciendo milagros en tu trabajo, que Dios sigue haciendo milagros en todos lados. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Yo creo que Dios puede hacer un milagro el día de hoy. Voltea con tu vecino y dile: yo creo que Dios puede hacer hoy mi milagro. Ahora, si fuera la voluntad de Dios, ahora lo que no entienden muchos de esas personas es que hay milagros por procesos. ¿Qué dije? Hay milagros por procesos. En Lucas 5, la Biblia dice que Pedro no había pescado nada durante la noche. Y después de que predica en la barca, se va y le dice: bueno, vete nuevamente donde tú estabas y echa nuevamente las redes. Y Pedro le dice: oye, toda la noche lo hemos hecho y no sucedió nada, pero tú hazlo. Y entonces lo hace y viene la pesca milagrosa. La pregunta es que Pedro le hubiera dicho: ¿y por qué no llegaste en la noche? ¿Por qué esperaste a que estuviera toda la noche pescando? ¿Por qué no llegaste en la noche? ¿Por qué en el día? ¿No hubiera sido más fácil que llegara en la noche? Porque en la noche no hubiera sido un milagro. No sé si alguien me está entendiendo. A veces Dios se tarda más de lo debido para que tú creas. Lázaro se murió. Si lo hubiera resucitado luego, pero se esperó ¿cuántos? 4 días. ¿Por qué 4 días? Porque ya eso ya se está descomponiendo. Pero hay un problema para Dios, y aunque se esté descomponiendo la cosa. No, porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y Él lo resucitó y se levantó Lázaro. ¿Será que entonces, cuál es el problema en tu milagro? Es que es bien difícil. Ay, es que no se puede. Ay, Dios, pero tú no sabes. Claro que Dios sabe todo. Lo único que tú necesitas es creer. Siguiente: no puede ser de Dios porque Él no lo hace así. Esa me encanta. Nosotros somos ¿verdad? Nosotros somos los que determinamos cómo Dios tiene que obrar en ciertas cosas. No, es que eso se me hace extraño porque Dios no obra así. ¿Y a ti quién te dijo qué? ¿Quién te dijo que Dios obraba como tú quieres? O como tú piensas. Dios obra como se le da la gana, porque es Dios. A veces nosotros decimos: Señor, por favor, el día de mañana tienes que hacer esto y esto. Y así en ese orden, no se te vaya a pasar. ¿Apuntaste bien? Ok. ¿Y por qué? ¿Por qué así? Él lo puede hacer como se le da Lo único que tú le dices: Señor, necesito esto. ¿Cómo viene? Pero de que viene, viene. ¿Cuántos lo creen? De que viene, viene. Entonces lo único que tú necesitas es pedirlo. Y ¿cómo va a venir? No lo sé. Pero de que viene, viene. Y tienes que decir: Señor, gracias, porque yo sé que ya me lo diste. En el nombre de Jesús.
Segunda de Samuel 5:17. Segunda de Samuel 5:17, ¿qué dice? La primera vez viene y se los echa a todos los filisteos y todos los feos, ¿verdad? Les gana. Y la segunda vez dice David que va de la misma manera y consulta a Dios, porque él era un hombre que consultaba a Dios, y le dice: volveré a ir a enfrentarlos. Y le dice: no. Ahora quiero que te escondas. Y cuando oigas el viento en las balsameras, dice, entonces cuando tú escuches que se mueve el viento, entonces les caes por la retaguardia. Mismo enemigo, mismo persona, David peleando, pero diferente estrategia. ¿Por qué? ¿Por qué? A un ciego lo escupe. Hombre, en esta época, pobre Jesús ya lo hubiera acabado en redes sociales, y ven a Jesús escupirle a un ciego en los ojos. A otro hace lodo y se los unta. A otro le dice, nada más le da una palabra y le dice: ve. ¿Por qué? ¿Por qué a unos leprosos le dice: vayan, preséntense al sacerdote, pero a otros Jesús lo tocó para ser sanado? ¿Por qué? Porque creyeron. Pero ¿por qué diferente método? ¿Por qué no hacer? ¿Por qué no nos dijo: miren, para poder sanar a un leproso, paso 1, paso 2, paso 3. Pero para que sea ciego, paso 1, paso 2 y paso 3. Porque así somos nosotros. Queremos que todo lo haga de la misma. Porque si no es de esta manera, entonces no es de Dios. ¿Será? Pues claro que no. Y entonces, ¿por qué todos estamos siempre cuestionando: ¿será de Dios o no será de Dios? Pues si te lo dijo Dios, hazlo. ¿Alguien está entendiendo? Siguiente. Hijos, a ver si. Quizá no es tiempo para eso. A lo mejor no es el tiempo. No, a lo mejor Dios no quiere Dios no quiere sanarme en este tiempo. No, a lo mejor Dios no me quiere bendecir en este tiempo. A lo mejor no es que no sea el tiempo. Es que no has logrado creer que es en este tiempo. Pero en este tiempo dice la Escritura en el Salmo 121: no se adormecerá el que guarda a Israel. Nunca se duerme Dios. O no se burlaba Elías de los profetas de Baal. A ver, griten, hablen a sus dioses. A lo mejor están dormidos y tienen que despertarlos, ¿no les decía Elías? Ahora nuestro Dios es así. Se va a echar una siestecita y de repente te dice: ay, perdóname, se me olvidó que estabas tú. ¿Es así Dios? No. Entonces, ¿cuándo es tu milagro? Tu milagro puede ser en el momento en que tú creas en Dios. Dije, en el momento en que tú creas en Dios. 11, esta está buena. Ya es demasiado tarde. No quiero hablar de mi amigo Abraham. No quiero hablar de mi amigo Abraham, pero mi amigo Abraham ya se le había pasado 100 años y ya se le había pasado el tiempo de tener un hijo. Sara 90, Abraham 100. Y dice la Biblia en Romanos capítulo 4,
de un hombre ya casi ¿qué? Muerto. Ahora, imagínense, ¿cómo se imaginan a alguien casi muerto? Pues muy mal, ¿verdad? Ahora, ese viejito creyó en la palabra de Dios. Y ese viejito le decía a Sara: y le entraba la unción. Ya estaba casi muerto. ¿Y cómo es que tuvo un hijo? A ver, ustedes díganme. Pues le entraba la unción a Abraham. No, ya no quiero decir nada. Otro. Regrésale tantito. Joel 2:25 dice: lo que comió, dice, yo restituiré lo que comió el oruga, el saltón y el revoltón. La pregunta es: ¿cómo va a restituir algo que ya se comió la oruga, el saltón y el revoltón? Ya se lo comió, pero ¿cómo lo va a restituir? Eso es algo tremendo. Tiene que ser un milagro. Porque si ya se lo comió, ¿cómo lo restituye? Así es Dios. Tú piensas que ya no es tu tiempo. Tú piensas que ya no, ya pasó. Pero Dios, escucha bien, para Dios el tiempo, tienes que entender que el tiempo para Dios en el mundo natural no existe. Él es eterno. Para ti dice: a mí ya se me pasó el tren. Y Dios dice: ¿y tú por qué dices eso? Yo tengo el poder para hacer cualquier cosa. Lo único que necesito es que tú creas.